días a todos, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí, perdón por el retraso, pero antes tenía una persona abajo de los artistas callejeros y me ha sido difícil explicarle que tenía que subir a una rueda de prensa, disculpad. Bueno, esta es una rueda de prensa importante para todos nosotros. Aprovecho para saludar, por supuesto, al director del Centro de Arte Contemporáneo, Fernando Francés, y a todo su equipo. Yo creo, Fernando, que esta es la primera vez que damos una rueda de prensa con el equipo del museo, y eso es algo que ya de por sí tiene bueno, pues mucho interés, porque efectivamente lo hemos dicho siempre que presentamos una exposición y siempre que hablamos del CAC. Detrás del Centro de Arte Contemporáneo, de Fernando Francés, de todos nosotros, hay un equipo de profesionales que son los que, o son en este caso las que en realidad llevan el peso diario del trabajo del Centro de Arte Contemporáneo, y es de justicia que cuando celebramos el 15 aniversario del Centro de Arte Contemporáneo formen parte de esta mesa y sean las verdaderas protagonistas de esta rueda de prensa. Como les decía, aparte de agradecerles a ellos, pues agradecerles a todas ellas que estén esta mañana aquí con nosotros, acompañándonos a Fernando y a mí, en una rueda de prensa de balance de los 15 años del Centro de Arte Contemporáneo. Acabamos de terminar las celebraciones de este 15 años, han sido unos días intensos, pueden haberlo seguido, algunos de ustedes incluso nos han acompañado en algunas de las actividades que se han hecho aquí, y no solo nos han acompañado, sino que han sido parte activa de los debates, de las mesas redondas y de las actividades que se han celebrado en el Centro de Arte Contemporáneo. Pero por las redes sociales y por los medios de comunicación podrán haber visto ustedes que ha sido un éxito absoluto de presencia y también de actividades. Han sido unos días de celebración intensos y también muy felices. Me decía, le preguntaba a Elena cuántas personas han pasado en estos días por las actividades de celebración del 15 aniversario, y solamente en estos días el centro ha acogido 6.388 personas que han participado activamente en estas celebraciones. Hablamos de personas y podríamos hablar de edades, de todas las edades, de familias, de profesionales, de gente del mundo del arte, de la cultura, de artistas, de gente anónima, básicamente o fundamentalmente de Málaga todos, y gente que ha disfrutado con nosotros de la alegría que significa tener abierto un museo durante 15 años. Bueno, eso no es fácil. Ya saben ustedes que mantener un museo de estas características durante 15 años no es una tarea fácil, más bien lo contrario, es complicado. Sobre todo, además teniendo en cuenta que en estos 15 años este museo ha pasado, obviamente, de empezar siendo un desconocido y empezando desde cero, a ser ahora mismo un centro de referencia, no digo nacional, sino también internacional. Eso es, sin duda, mérito del director, de Fernando Francés, de su equipo, y no le resto un ápice de protagonismo a la ciudad de Málaga, porque al final han sido los malagueños las personas que han confiado en este proyecto, en un proyecto que no era fácil desde el principio, porque siempre hablamos, ¿no?, de la dificultad de llegar al gran público o al público de a pie a través del arte contemporáneo, y es difícil, no es un arte fácil, y eso lo hemos conseguido en la ciudad de Málaga, y la mayor prueba es este Centro de Arte Contemporáneo. Nos hemos convertido, como les decía, en 15 años en un referente nacional e internacional. Hay muchísimos centros de arte contemporáneo que miran al CAC para inspirarse, para saber cómo se hacen bien las cosas, para copiarnos, ¿por qué no decirlo? Es la verdad, ¿no? Al final eso es lo que también te llena de orgullo, porque crees de verdad que las cosas, cuando se hacen bien, la gente las valora, las aprecia y confía. Y en nosotros han confiado en estos 15 años 5.654.594 personas. Eso es una cifra importante, yo diría, bueno, pues la verdad, vertiginosa. De ellas, un 65% han sido malagueños. Es decir, es lo que os decía antes, este museo es un museo hecho en Málaga para Málaga, desde aquí para el mundo, pero es cierto que los primeros, los malagueños. Es un museo que de verdad presta muchísimo interés al público local y también a los artistas locales.
Si bien es cierto que nuestra apuesta internacional de primer nivel ha sido, bueno, es evidente y es importante, y además, bueno, esto nos ha situado también en el mundo, es cierto que no hemos dejado de lado en absoluto a los artistas de proximidad. Ahora mismo tenemos una exposición en nuestra sala, que es nuestro Neighbors 4, que habla de eso, ¿no? que habla de la apuesta que este centro ha tenido siempre para los artistas de proximidad. Podríamos poner muchos ejemplos y seguramente Fernando podrá abundar mucho más en ellos, pero podemos hablar de la colección, precisamente, de nuestra colección municipal que se ha ido adquiriendo a lo largo de estos 15 años a través del Centro de Arte Contemporáneo, que en gran parte está conformada por obras de artistas de proximidad. Muchos de ellos ahora forman parte de la exposición también que tiene a la vez también ahora mismo la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla. Es decir, eso también ha sido importante para nosotros, la visibilidad de los artistas de proximidad. Muchos de ellos han estado expuestos aquí en las paredes del DAC y ahora están siendo reconocidos internacionalmente fuera de nuestras fronteras. Podríamos hablar de Javier Calleja, por ejemplo, algunos de ellos que su paso por el DAC también ha sido un revulsivo para ellos, y muchos a los que ahora se les está dando la oportunidad de estar aquí, que no sabemos dónde llegarán, pero que intuimos que posiblemente sea muy lejos. Por decirles algunas cifras que enmarquen un poco qué es lo que ha pasado en el Centro de Arte Contemporáneo en estos 15 años, ya les digo, sin prejuicios, el propio Fernando las pueda analizar mucho mejor que yo. Sí le quería decir que en estos 15 años hemos llevado a cabo 245 exposiciones. De esas exposiciones, 199 han sido individuales. Muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, por primera vez para sus artistas. Siempre que nos vamos, yo, mi experiencia personal como concejala de Cultura en esta mesa, siempre que inauguro una exposición, es la frase reiterativa siempre de decir es la primera exposición individual de los artistas en España. Siempre, es lo que siempre recuerdo como algo que enmarca de la casa, y eso es muy importante. Hace muy poquito, cuando inaugurábamos nuestra última exposición, que me quedé absolutamente sorprendida, nos decía nuestro artista que era la primera vez que le hacían un catálogo. O sea, increíble, pero es así. En todo eso, el Centro de Arte Contemporáneo ha sido pionero y es importantísimo decirlo. Pues como les digo, 199 individuales, 39 colectivas. Todas ellas, el 100% de producción propia, algo que también es marca de la casa. Es decir, que nosotros seamos capaces de producir nuestras propias exposiciones es algo muy importante, que es algo que no pasa en todos los museos. Nosotros tenemos otros museos en los que no producimos nuestras propias exposiciones, es decir, son exposiciones que nos vienen o trabajadas en equipo o desde fuera producidas para exponer, ¿no? Otro concepto distinto que nos permite también, además yo creo que Málaga sea un laboratorio también de todas estas experiencias respecto a los museos que hacen al final avanzar una ciudad y que hacen reflexionar permanentemente y reinventarse, que eso es algo que siempre es bueno. Pero en este caso hablamos de que efectivamente estamos frente a un reto para mí de magnitud increíble, ¿no? Que todas estas exposiciones, como les digo, aparte de las 199 individuales, las 39 colectivas, 7 proyectos, hayan sido todos de producción propia. Eso es importante recalcarlo. Hemos tenido durante estos 15 años, y esta es una cifra que la verdad es que es también de vértigo, 2.865 actividades culturales con 303.679 asistentes. Y otra de las partes importantes, yo creo que de la columna vertebral del propio Centro de Arte Contemporáneo, es algo en lo que siempre hacemos mucho hincapié, y el Centro de Arte Contemporáneo fue pionero en este trabajo, es en el trabajo del equipo pedagógico. Le damos muchísima importancia, Fernando se la da, nosotros también, ya habéis escuchado hablar millones de veces de manera permanente y constante al alcalde de la ciudad de la importancia de la educación en todos los ámbitos de la vida. Pues para nosotros la parte pedagógica, la parte de dirigirnos a todos esos públicos a los que le ha costado trabajo acercarse al arte contemporáneo, hacerlo de una forma didáctica, hacerlo de una forma pedagógica, hacerle que cuando entren en este museo su salida sea
distintas y salgan enriquecidos y conociendo muchísimo más el mundo del arte contemporáneo, amándolo incluso y generando nuevos públicos que se enamoren del arte contemporáneo y hacerlo en todos los ámbitos de la sociedad malagueña, desde los más pequeños. Por supuesto que en este museo se da muchísima importancia a los colegios, al ámbito educativo, es decir, han pasado por aquí, yo diría que el 100% de los colegios de la ciudad de Málaga, y no una vez, sino varias veces. Eso es algo que diferencia muchísimo la manera de enfrentarse de los niños de ahora al arte contemporáneo que de los niños que éramos antes. Es decir, yo no recuerdo haber tenido la oportunidad, y bueno, no soy tan mayor, vaya, no es que sea joven, pero es verdad que no soy tan mayor, pero no recuerdo haber tenido la oportunidad de vivir el arte contemporáneo en primera, de la manera que aquí lo pueden hacer ahora todos los niños y niñas de Málaga. Eso es un gran reto que el Centro de Arte Contemporáneo ha asumido y que sin duda va a marcar la manera de enfrentarse al arte de estas personas en otras edades, en la edad adolescente y en la edad adulta. Y eso es algo, desde mi punto de vista, y creo que el alcalde coincide conmigo, absolutamente impagable, y tiene mucho que ver con el objetivo que nos marcamos cuando pusimos en marcha este proyecto. Esa quizás sea una de las cifras que más nos llame la atención, pero otra que también me gusta mucho, y cuando hablo con Fernando me encanta, porque creo que somos el Centro de Arte Contemporáneo que tiene quizás una de las bibliotecas más importantes que exista de arte contemporáneo. 25.000 volúmenes a disposición de todas aquellas personas que quieran verlo y que quieran profundizar en el estudio del arte contemporáneo. Han sido muchísimas las personas, los estudiantes, los investigadores, las personas que han pasado por el Centro de Arte Contemporáneo para formarse y para aumentar su conocimiento, y eso ha sido a través, como les digo, de la conformación de esta biblioteca. Yo creo que básicamente estas son algunas de las cifras más importantes. Sin duda después, y en eso Fernando tiene experiencia y sabe, y ha sido además, creo, una obsesión personal de él, y otro de los retos que se ha marcado personalmente, el hecho de que el Centro de Arte Contemporáneo sea referente también en las redes sociales, que es una manera de llegar a otro público que a lo mejor físicamente no está en la ciudad de Málaga, pero que es capaz de saber y de conocer lo que se hace en la ciudad de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo a través de las oportunidades que nos prestan las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ha sido algo que en los últimos años ha marcado también una diferencia en la manera de gestionar el museo y en la manera de comunicarse y de mostrárselo a la gente. Esto ha sido algo tan importante, y nuestras cifras son también, la verdad, de vértigo en ese sentido. Quizás seamos incluso pioneros en esa línea, porque no todos los museos le están prestando la atención o lo consideran una pieza más del engranaje, pero no con la importancia y la intención que desde el Centro de Arte Contemporáneo se le da a la manera de comunicarnos y la forma de adquirir nuevos públicos. Al final, esto tiene solo un sentido. Hacer todo lo que hacemos desde el Centro de Arte Contemporáneo tiene un objetivo claro: intentar acercar el arte contemporáneo a cuanta más gente mejor, esté en Málaga o no lo esté. Sin duda, nuestro público objetivo y por el que empezamos esta aventura eran los malagueños, pero nunca nos hemos cerrado en un museo de puertas abiertas. Sabemos y somos muy conscientes de que tenemos la gran oportunidad de que por Málaga pasan millones de turistas a lo largo del año, y somos conscientes de la gran oportunidad que eso significa para nuestro centro. En esa línea hemos ido trabajando y hemos ido utilizando todos los recursos que hemos tenido a nuestro alcance para que nuestras propuestas lleguen cuanto más lejos mejor. Así que yo creo que con esto más o menos les he dicho un poco lo que venía a decirles hoy, y quiero terminar dándole las gracias y la enhorabuena a Fernando Francés por el trabajo de estos 15 años. No es fácil, yo creo que es muy complicado superar los 5,5 millones de visitantes en 15 años. No creo que muchos museos puedan decir lo mismo. Eso es una gran oportunidad para nosotros, y la verdad es que hay que agradecerlo, y sin duda al equipo que hay detrás, que ha hecho posible que sigamos siendo un referente en el mundo del arte contemporáneo y en general en el mundo del arte. Así que enhorabuena, muchísimas gracias. Yo le voy a pasar la palabra a Fernando, y ya después que administre el tiempo como vea, por si tenemos alguna intervención más del equipo.
luego quedamos siempre a disposición de sus preguntas después. Pasamos por aquí. Buenos días a todos, muchas gracias, concejala. Lo más importante yo creo que está ya dicho, los datos más significativos. Quizás lo que cabría, al margen de matizar algún dato concreto, bueno, matizar no, explicar en todo caso, hay algo que me gustaría hacer, dos cosas. Una, yo tengo la suerte de ser la cabeza visible de este buque insignia de la cultura malagueña, pero un barco nunca lo maneja solo un capitán. Un barco no se mueve si no hay muchísimas personas detrás, en la oscuridad muchísimas veces, entregando días como quien no tiene horario, incluidos fines de semana o vacaciones incluso. Es la suerte de no tener un reloj donde marcar en este museo, el personal no marca entradas ni salidas, tienen un horario de referencia y unos objetivos que cumplir. Y eso es un sistema de trabajo que ayuda muchísimo a la conciliación y que ayuda muchísimo a comprometerse con el proyecto. El equipo con el que tengo la suerte de trabajar es cualquier cosa menos un equipo acomodado, menos un equipo funcionarial. Es un equipo que siente suyos cada uno de los proyectos, que siente suyo este proyecto, que está dispuesto a luchar y a trabajar y a contribuir a que este museo siga siendo un referente internacional y también a que siga siendo significativamente diferente dentro de esta ciudad de los museos. Nos parecemos muy poco al resto de los museos de Málaga, parecemos muy poco al resto de los museos de Andalucía y casi me atrevería a decir al resto de los museos de España. Y no solo por la gestión, no solo por la capacidad visionaria que tenemos de afrontar proyectos que no están al alcance de un pequeño museo de provincia y que no están al alcance de un presupuesto de un mediano museo de España. Dentro del contexto de los museos de arte contemporáneo europeos, nuestro presupuesto sería bajo, estaría en la franja baja. Entre los de España está en la clase media, pero sin embargo el proyecto de nuestras exposiciones y la ambición con la que afrontamos la programación estaría en la franja más alta de los museos más ambiciosos de Europa. Y por tanto digo que el compromiso de todo el equipo ha sido fundamental para que este museo, 15 años después, haya cumplido año tras año sus objetivos en un nivel de máximos. Nos hemos tirado muchos años con una falsa modestia diciendo, bueno, hemos tenido suerte, bueno, fíjate, tal artista nos ha llamado. Yo sé, a veces he contado la anécdota, ¿no?, de cuando suena una vez el teléfono del director, del propietario de la Weki, una de las grandes galerías europeas, y nos comenta que Kiefer quiere exponer en el CAC. Y nosotros le dijimos, bueno, tenemos la programación cubierta. Entonces, cuando un museo llega a ese nivel de excelencia, hay que quitarse un poco a veces ya las chaquetas del pudor y ser los primeros en reconocer, porque si no, a veces cualquier mínimo dato puede sorprender al público que desconoce el resto. Por ejemplo, si un museo de Málaga anuncia en un mes de diciembre que ha tenido 25 invidentes visitando el museo, justo ese mes nosotros pasábamos los 1000 de ese año, ¿no? Entonces te encuentras en una página de un periódico que 25 personas con discapacidad sensorial han visitado un museo y un periódico lo da a página completa y nosotros llevábamos más de 1000, con lo cual que venga un grupo ya para nosotros no es noticia, para otros museos es un hito. Entonces lo que no, para nosotros es un trabajo cotidiano, para otros museos son éxitos en su historia, ¿no? Hemos roto todo tipo de barreras, hemos roto las barreras de las exposiciones más visitadas en la historia de la ciudad, hemos roto la barrera de que
En este momento no tenemos exposiciones que sean visitadas por menos de 35.000 visitantes, pero hemos conseguido algo mucho más importante. Y paso al segundo tema que me parece verdaderamente significativo. Hemos conseguido que la ciudadanía de Málaga, que los ciudadanos de Málaga, que nuestros vecinos, le quiten el miedo a un museo. Nos encontramos con estadísticas como las que publicaba recientemente el periódico de mayor edición en la ciudad, que el 5,5% de los malagueños visitaba al año la Casa Museo Picasso y sus salas colindantes. Nosotros estamos en una franja año con año entre el 60 y el 65%. Eso quiere decir que si hay un museo que los ciudadanos de Málaga aceptan como suyo y no para los turistas, que no está pensado como una singularidad graciosa de la ciudad, es este museo. Todos los días tenemos actividades culturales y pedagógicas a cualquier hora del día. Eso quiere decir que el año pasado hemos realizado 3,4 actividades culturales de media diaria al año. Hay museos que tienen una actividad semanal. Nosotros pasábamos de las 1.300 cuando otros plantean a final de año 30 o 40. Entonces, es hora de decir que hemos conseguido éxitos increíbles con un presupuesto más bien entre bajo y razonable. Pero hemos conseguido cosas curiosas. Hemos conseguido que 2.400 personas hagan cola para entrar a ver una inauguración de Marina Abramovic, o que eso lo hicieran 2.000 personas para ver a un artista que se llamaba Mark Ryden, y que apenas un mes antes de la inauguración preguntábamos por la Alameda principal: ¿usted conoce a Mark Ryden? No. ¿Usted conoce a Mark Ryden? No. Y de 125 preguntas, una persona contestó que lo conocía, pero que no podía recordar de qué. Entonces, hemos conseguido que los ciudadanos de malagueños quiten el miedo a un museo, lo acepten como propio, que encuentren como habitual el visitar un museo de arte contemporáneo, que es algo insólito en España. O sea, los museos de arte contemporáneo en España normalmente, en la mayoría de los casos, viven para los colegas. O sea que los directores programan para los profesionales del arte, no para el gran público. En otras ocasiones se programa para conseguir efectos, o bien páginas en la prensa, o bien número de visitantes. Nosotros, como todo el mundo, ha cometido errores y reconocemos los errores. Un error fue organizar una exposición de Sorolla, aunque era quizá la exposición más difícil de volver a montar en España en la historia. Probablemente, no sé si alguna vez se volverá a repetir esa exposición con las obras de Sorolla de la Spanish Society, pero entendimos que no podíamos caer en atajos para consolidar nuestras líneas de crecimiento sostenible, que no hay atajos, que no podemos vivir de flor de un día, que 161.000 personas vinieran a ver la exposición de Sorolla no era un éxito si no conseguíamos fidelizar de esas 161.000 personas al 1%, siquiera, y no lo conseguimos. Eso quiere decir que hay un público que se mueve exclusivamente por el impacto o por la frivolidad, y desde luego nuestro trabajo sistemático en la educación y en el cambio social es mucho más lento, mucho más sostenible y mucho más riguroso. No podíamos ir por ese camino, que teníamos que ir buscando afluentes dentro del arte contemporáneo que nos abriesen las puertas a nuevas realidades. Por ejemplo, nos dimos cuenta que para acceder al público joven, que era un público que era muy reacio en la ciudad a visitar un museo, teníamos que traer arte que le interesara al público joven. Y abrimos las puertas del museo al arte del exterior. Buscamos artistas que tuvieran que ver con el street art, con el urban art o con las culturas urbanas. Y eso posibilitó que
la segunda exposición más visitada en la historia del museo fue la colección de Céline Barol, que tuvo 68.500 personas. En su inmensa mayoría eran público joven que hemos conseguido fidelizar posteriormente con programas y con exposiciones como la de Sefar Feiri, Deface, Miss Van o Gier, ¿no? Y eso realmente sí que se traduce en que el público de Málaga ha aumentado y mejorado, ambas cosas, su nivel de conocimiento del arte, su implicación con el arte contemporáneo, su aceptación, quitarle el miedo, eso ya es un éxito, y que lo disfruten. O sea, el arte, desde luego, tiene que ser un motor de transformación social, pero indudablemente tiene que ser también un motor que contribuya a mejorar la vida de las personas. Y creemos que cuando alguien tiene relación con el arte contemporáneo puede ser más feliz, en ese equilibrio permanente en el que nos movemos entre el rigor artístico y los objetivos sociales y pedagógicos, pues ha canalizado todo este tiempo. Este es un museo que ha conseguido traer al 40% del top 10 de los artistas más importantes del mundo, que individualmente hemos expuesto ya a cerca de un 25% de esos artistas, que en el primer año, no llegó al primer año y medio de vida, habían realizado exposiciones individuales artistas como Tony Cragg, Gerhard Richter o Louis Bourgeois, y que a lo largo de estos años pues hemos tenido hitos insólitos, ¿no? Recuerdo la rueda de prensa de la presentación de Luc Tulemans, cuando dijo: bueno, casi no me puedo creer que esté presentando una exposición en España. Yo lo había intentado el Domus de Salamanca, incluso llegó a editar el catálogo y no pudo producir la exposición, y lo ha intentado el Reina Sofía, un museo que tiene 75 millones de euros de presupuesto, y no lo había conseguido tampoco. Y por tanto, después de 3 intentos, es la primera vez que un museo español consigue hacer una exposición de mi obra, por la dificultad de conseguir las obras de los artistas a los que aspiramos. Y eso nos ha pasado con Borremans, con McCarthy, con Kapoor. Hemos modificado el edificio para poder afrontar algunas exposiciones, hemos tenido que tirar las puertas para meter obras, hemos tenido que sostener con más de 250 pilares el suelo del museo para soportar el peso de los montajes de la exposición de Cous. Hemos tenido que taladrar los forjados para meter los rotos que movían las piezas circulares de Anish Kapoor, y eso, o por ejemplo reforzar los techos para soportar una barca llena de objetos de Sudok Gupta que pesaba más de 12 toneladas. Hemos tenido, y eso el público no lo ve, pero hay un ingente esfuerzo, un ingente trabajo logístico detrás de la complejidad de las exposiciones que nos hemos planteado, ¿no? Montar una exposición de un artista americano en la que se recogían obras en 17 estados, montar una exposición de McCarthy, que había que devolver obras a 3 continentes, lo mismo con Hayek o con Sudok Gupta. Eso tiene una logística y unos costes altísimos para los presupuestos y el equipo que disponemos. Hace un momentito la concejala hablaba del departamento pedagógico del museo. Estamos en torno a los 28.000 asistentes de 0 años a nivel universitario. Somos el único museo que acepta niños que no saben hablar o que se hacen pipí por las salas del museo y que hacen mucho ruido, y ese ruido nos encanta. Pero adaptamos los programas pedagógicos a cada, no solo, como es obvio, a los niveles de edad, sino a los currículos de los escolares. Todos los años, a principio de año, convocamos a los profesores, sabemos qué van a hacer y adaptan nuestro equipo las exposiciones que vamos a programar a los desarrollos curriculares. Eso no lo hace ningún museo en España, no en Málaga, no en Andalucía, no lo hace ningún museo en España. Pero es que además eso lo hacen 3 personas.
Hay equipos pedagógicos en otros museos sin salir de esta ciudad de 10 o 12 personas que no llegan a un tercio de las personas a las que nosotros damos servicio. Yo creo que vale la pena comparar, porque si las cifras se dicen fríamente, no se sabe si es mucho o si es poco. No se sabe si eso es razonable o es excepcional. Yo quiero felicitar a Inés, que como Elena, la directora de exposiciones, empezaron conmigo este proyecto hace 15 años, porque eso es verdaderamente inusual y por tanto vale la pena recordarlo, ¿no? Y decía la concejala de Cultura que tenemos una de las mejores bibliotecas y videotecas y centro de documentación de la ciudad, y es verdad. Pero ese stock de más de 25.000 ejemplares dividido, subdividido, clasificado, racionalizado, estudiado, catalogado en más de un 80%, todo eso, además de llevar la colección permanente del museo, lo hace solamente una persona. Esta es la que ocupa la mesa a mi izquierda, una sola persona. No hay un equipo de bibliotecarios detrás, lo lleva una sola persona. Y hemos sido líderes y seguimos siendo líderes en la comunicación en redes sociales y en Internet. Más de 2.200.000 personas han entrado en nuestra página web, actualizándose. Fue la primera, hoy es lo frecuente, pero fue la primera página web 2.0 que realizó ningún museo en Europa, antes que la Tate, antes que el Pompidou, antes que el British. Tuvimos nosotros la primera web interactiva. Somos líderes en España en Instagram, tenemos 125.000 seguidores en redes sociales. Nuestro mayor crecimiento está en Twitter, lo cual quiere decir que creamos opinión. Solamente el Prado nos supera en influencia social en España. Y esos datos que son verdaderamente significativos, aparte del esfuerzo de comunicación convencional, por decirlo de alguna manera que vosotros me vais a entender muy bien, lo llevan únicamente 2 personas. Producimos todas las exposiciones, es cierto, producciones que no vienen de un solo sitio, o sea, que no consiste en traer las obras de los almacenes del Pompidou y traerlas directamente a Málaga en un camión especializado. No, nosotros tenemos que recoger cada obra en un sitio diferente, muchas veces de un país diferente, con compañías y transportes, con compañías de seguros y transportes diferentes, pasando aduanas en diferentes países, y utilizando sistemas de fotografía diferentes para cada obra, de cada catálogo, de cada exposición, de las 14 producciones de media que hacemos al año. Y ese trabajo lo realizan únicamente 2 personas. Elena es la responsable y otra persona más. Y esa es una ratio que no se da en ningún museo de Europa. Hay muchos museos que cada equipo de curators realiza una exposición al año. Y eso es lo normal. El Museo Reina Sofía tiene un equipo curatorial que sobrepasa las 20 personas. Realizan la mitad de nuestras exposiciones y gran parte de ellas se compran en el mercado, como hacen la mayoría de los museos. Cosa que yo critico, porque no vale con traer un buen artista a la ciudad. Si tú lo has comprado en el mercado de curators o en el mercado de exposiciones libres para museos, lo único que necesitas es un talonario que extender. Pero desde luego no creas influencia. La influencia se crea cuando tú eres capaz de construir un proyecto inédito sobre un artista que dé un punto de vista diferente a los ya existentes sobre ese artista. Y eso no crean que es fácil. Eso nos ha generado controversia. Eso nos generó controversia con los hermanos Chapman, con el propio Anish Kapoor, que desde que hizo su exposición de My Red Land con nosotros, todas sus exposiciones siguientes en grandes museos han sido exactamente igual que la nuestra. Nos marcamos un antes y un después en la historia expositiva institucional de Anish Kapoor, porque los artistas se encuentran cómodos con los modelos de exposición que tienen. Nosotros tenemos que adaptarnos a cada realidad museística. Y vale la pena decir que eso es mucho más complejo y mucho más caro que lo que hacen el resto de museos.
Y hoy toca sacar pecho. Toca sacar pecho además con ilusión y con esperanza y con orgullo del equipo que ha sido capaz de que, por ejemplo, el Plan Urban de la Unión Europea catalogase nuestro museo como el museo modelo para aquellas ciudades europeas que quisieran optar al Plan Urban y quisieran desarrollar un museo de arte contemporáneo de índole municipal. Y por eso hemos tenido que viajar prácticamente por toda Europa dando conferencias de cómo hacemos las cosas y aún muchos no se lo explican, ¿eh? O sea, puede haber algún frívolo, como lo hay en todos los sitios y en todos los sectores, que piense que esto es caro, que esto no tiene sentido y tal, pero cada vez que viene el presidente del Pompidou, vino este mes por el motivo de la entrega de las medallas de Bellas Artes a Málaga, nuevamente como siempre visitó nuestras exposiciones, nuevamente como siempre nos dijo que estaba sorprendido de nuestro nivel. La primera vez que vino nos dijo: nosotros no vamos a ser capaces de hacer estas exposiciones en el Pompidou, y es verdad, es lo que está pasando, pero ya lo advirtió él. Y lo que me dijo, creo que al día siguiente o ese mismo día se lo dijo también al alcalde, dijo: lo que yo no me sigo sin explicar es cómo se puede hacer ese proyecto con ese presupuesto. No me lo puedo explicar. Y, por tanto, yo creo que hemos dado muchas lecciones, sobre todo en el ámbito profesional, de cómo un pequeño equipo implicado en un proyecto puede hacer el más grande de los proyectos. Muchas gracias.